Y ahora yo quiero pasar la palabra a JR, donde queremos que profundice en los datos de las empresas, pero en su empresa, en Sanofi. Adelante, JR. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación, por el placer de volver a compartir con algunos de vosotros espacio. Y yo lo que voy a intentar hacer es efectivamente hablar, digamos, de lo que es el título que le hemos puesto, es decir, las claves para impulsar una cultura data-driven, pero empezaría por romper el mito. Y es que no hay una regla, el one size fits all, que decían los americanos. Es decir, aquí hay tal grado de variabilidad como número de empresas hay. Y hay un montón de variables que intervienen en cuál es la fórmula por la que debe empezar o por la que podría empezar cada una de las empresas. Por tanto, yo he enfocado esta presentación, evidentemente, en lo que estamos haciendo en Sanofi, pero no solo en eso, sino en ver un poquito qué cositas qué aprendizajes podemos sacar de esta hoja de ruta, digamos, que estamos llevando. Voy a reforzar dos datos de los que ha compartido Joana y una vez más enhorabuena por el excelente trabajo de todo el equipo por ponernos al día en estos temas, que al final esto va de dato y como decía cierto estadista americano, without data, you are just another person with an opinion. Sin datos no eres más que otra persona con una opinión. El dato es fundamental. Bien, 38% desplegada la cultura del dato, 14% la IA generativa, pero por quinto año consecutivo, y como tú muy bien decías, lo importante son las tendencias, ver hacia dónde estamos yendo. El 90% afirma que es un área de mejora. Es decir, aquí hay alguna cosa que no está acabando de funcionar. Y yo voy a ser un poquito, no voy a decir disruptor, pero sí un poquito provocador en algunas de las cosas que os voy a compartir. Y obviamente son opiniones personales de aprendizajes. El primer punto de por qué estas cosas no acaban de conectar, porque para mí, y lo tengo bastante sólido, lo de la IA no es solo un tema de tecnología, es un tema que va muy ligado al mindset. Esto es un tema que va ligado a cómo pensamos, cómo decidimos y cómo operamos las empresas. El verdadero motor de transformación no es tecnológico, que evidentemente no le voy a quitar importancia al dato y a la tecnología, que lo tiene obviamente, sino cultural. ¿Y por qué le doy más peso a lo cultural? Porque sin cambio cultural no hay adopción de nada, incluida de la tecnología, de forma que sea sostenible y escalable. Y este concepto para mí es muy importante cuando hablamos de IA, sostenible y escalable. La IA no es una moda, la IA viene a quedarse. Y si la IA viene a quedarse, no podemos trabajar solo con corto plazo. Tenemos que trabajar con algo que sea integrable como un agente más dentro de nuestros departamentos que participa y colabora y trabaja con todos nuestros equipos. Y por tanto, para mí lo más importante, curiosamente, es el foco en las personas y en potenciar lo que le llamaremos la IA aumentada versus la automatizada. Es decir, cuando queremos cambios de comportamientos hemos de poner en el centro a las personas y por tanto reforzar la IA que aumenta las capacidades de las personas más allá de las que tenemos capacidad de automatizar, aunque en procesos industriales está claro que están ahí. Si tuviéramos que lanzar un par de titulares, por decirlo de una manera, bueno, para mí, y estos son temas muy mundanos, la IA no va a ahorrar costes. Muchas veces lo hemos planteado así. Cuando hemos llegado a las organizaciones hemos explicado que esto va a ahorrar costes o incluso de hacer reducciones de plantilla para automatizar cosas. Y esto es un grave error, porque no solo no es cierto y sostenible en el tiempo, sino que además generamos un rechazo a la IA de los propios equipos que han de adoptarla. Entonces, estratégicamente es uno de los puntos que yo creo que es importante. Es al revés, hay que potenciar el conocimiento humano de empresa y mercado. ¿Por qué? Nadie más que nuestros propios trabajadores, los que ya tenemos, son los que conocen empresa y mercado. Mencionabas el problema que hay en marketing. Yo sabes que me he dedicado muchos años al marketing. Probablemente va por ahí, porque estamos también perdiendo talento de las personas que efectivamente conocen cómo funcionan los mercados. Y por tanto, la capacidad de potenciar esas cualidades se nos queda corta. ¿Qué es lo que hacemos? Que cuando el resultado que nos aparece no es el que esperamos, echamos marcha atrás. Y eso es probablemente un indicador, y ahí lo dejo para la discusión detrás de por qué no está funcionando. Y lo que hemos dicho, es una estrategia, necesita una estrategia corporativa y sostenible en el tiempo. Y por tanto, luces cortas y luces largas. En Sanofi, espérate que ahora no me pasa la diapositiva. Vale. En Sanofi, básicamente, la estrategia que hemos aplicado y honestamente creo que es una estrategia muy interesante y luego os enseñaré un dato que lo confirma. Se basa en tres grandes pilares, los tres que veis en los colores rositas. Le llamamos por tres cajas para conceptuar un poquito el cuál es la estrategia y cómo la queremos aplicar. Lo que le llamamos Expert AI, que se centra sobre todo en las áreas de manufacturing and supply, todo lo que es producción industrial, capacidad de llevar el medicamento donde tiene que llegar, etcétera.
y todo lo que es la parte de I+D, que esto lo veréis que todas las grandes farmas, sobre todo, es donde tienen uno de los mayores focos, que es en la identificación de dianas moleculares y la identificación de nuevos productos que puedan resolver esas soluciones y en la optimización de los procesos para que lleguen los mejores tratamientos a las personas que los necesitan. ¿Qué es lo que hemos realizado aquí? Aquí hemos creado un campus, le llamamos iCampus, aunque ahora le vamos a cambiar el nombre a iAcademy por varias razones, donde básicamente lo que hemos intentado es hacer un programa de acompañamiento y upskilling para los equipos. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, y es que nadie puede adoptar lo que no entiende. Y como muy bien ha dicho Joan al principio, es muy importante entender primero el qué es la IA, para luego poder entender o trasladar el para qué la voy a usar. Es decir, es uno de los principales pilares estratégicos. Bien, ¿y por qué hemos elegido estas áreas y por qué tiene sentido? Este es un gráfico de McKinsey que lo sigo utilizando mucho y evidentemente es del sector de desarrollo de fármacos, pero yo creo que es trasladable a muchas industrias. Y es que un concepto muy importante es que esto no va de un departamento u otro. Esto no va del departamento de IT, por decirlo de una manera, o del departamento de producción o del departamento de... Esto es un tema organizacional porque afecta a toda la cadena de valor de los productos que generamos. Y este es el caso de Pharma, en nuestro concreto, y como veis, si os fijáis en el cuadrito naranja, veis las áreas de por qué nosotros hemos denominado un pilar estratégico, lo que le hemos llamado el expert, al Research and Early Discovery, al Clinical Development y a todo lo que tiene que ver con las operaciones, porque es donde se espera también un mayor impacto de la IA generativa. Y la segunda derivada es la que iría más a todo lo que tiene que ver con lo demás, que es toda la parte de comercialización, toda la parte de medical affairs. Y siempre, 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 cuando hablamos de customer facing, la palabra principal en IA es personalización. Ahí es donde tenemos la gran oportunidad y el gran challenge, porque no es tan evidente. Bien, si pasamos a un segundo concepto, una segunda reflexión, sería que esto de la IA es una nueva forma de ver el negocio. No es algo, digamos, que venga de nuevo, ¿qué tal? Sino que reformula el cómo hacemos las cosas. Y sobre todo se basa en dos grandes conceptos en el momento en el que estamos, que es la toma de decisiones basadas en datos, y eso es muy relevante, porque el tema del dato, yo siempre lo planteo de dos maneras. Esto no va de datos, sino va de la calidad y la usabilidad de los datos que tenemos y cuáles son los datos que necesitamos para el objetivo que hayamos planteado de utilización de la IA, porque no es lo mismo. ¿Esto qué significa? Pues que potencial todo lo que son decisiones basadas en datos, y lo vamos a tomar como evidencia, y no en intuiciones. Requiere, por supuesto, una arquitectura del dato y de la toma de decisiones muy importante. Uno de los puntos de aprendizajes que yo he visto es que muchas veces no explicamos cuál es la decisión que vamos a tomar, pero sí que ponemos los datos encima de la mesa. Y sin tener un enlace correcto entre el objetivo estratégico que yo busco y la decisión que me ayudará a alcanzar ese objetivo, es muy difícil que los datos me ayuden. Requiere una apertura al cambio y ahí entran criterios como los quick wins, como los pilotos y todos estos temas. Y son triggers de cambio, por supuesto. Pero requiere también, al mismo tiempo, y veréis que durante toda mi presentación, digo, voy a hablar siempre de luces cortas y luces largas, un contexto de aprendizaje continuo, porque la incertidumbre es el principal motor de la resistencia al cambio. Y en IA, al menos yo la experiencia que tengo, cada día aprendo 10 cosas diferentes, porque esto va exponencialmente. No te puedes creer que ya lo tienes todo. Y eso reta mucho, una vez más, y vuelvo al titular, la nueva forma de ver el negocio. Porque incluso voy a poner un ejemplo un poco disruptivo. Utilizamos actualmente en Pharma el CRM como la herramienta básica de insights, digamos, de nuestros clientes. Pero dentro de 2 años, ¿va a ser la herramienta básica o va a ser un agente que tome los datos de otra forma más diferente? Si es así, todas las inversiones que estamos haciendo en CRMs son adecuadas. Y ahí lo dejo. Incertidumbre implica learning by doing y cultura del error. Y este es otro tema muy importante. Decimos de que sí, hemos de asumir riesgos, pero luego a la hora de la verdad penalizamos el riesgo. O como mínimo no establecemos una cultura que potencie el aprendizaje. Y yo soy muy creyente de que hemos de pasar de premiar la best practice, que es lo que habitualmente hacemos todas las empresas, uy, fíjate qué excelencia, qué tal, que no sé qué, a premiar el best learning. Porque cuando premio el best learning puedo aprender de mis errores y fomento que la organización levante la mano para decir, oye, que yo he hecho esto y me he equivocado, pero mira lo que he aprendido. Y el cambio es radical, porque hablamos de cambios culturales. Y un último punto, y lo he dicho antes, el café para todos no existe en IA. Y es que hay que hacer una adecuación a las tareas que realiza cada rol. Si no, generaremos una vez más o bien ineficiencias,
Por ejemplo, cuando vamos a equipos de regulatory affairs o que trabajan con tenders en concursos públicos, cuando yo utilizo un Copilot me dice, uy, esto a mí no me sirve porque el dato que me da no es correcto. No, lo que te tengo que enseñar es cómo utilizarlo para que te sea útil. Y tu forma de utilizarlo no va a ser la misma que, por ejemplo, el del equipo de marketing. Si resumiéramos un poquito estos titulares, pues la IA debe aumentar la capacidad y la productividad de los equipos. Y este es el objetivo. Y esto no va de reemplazar tareas, perdón, de reemplazar personas, sino que va de reemplazar tareas que realizan estas personas. Y cuando planteamos a la organización la aproximación de esta forma, la resistencia al cambio ante esta incertidumbre se reduce. Bien, nosotros tenemos tres ejemplos que me gustaría ilustrar. El primero es Play. Play es una colaboración que hacemos de hace muchos años con Ailey Labs, donde tenemos en nuestra mano todo lo que es la numerología del dato de la compañía, incluyendo la adopción de IA para generar forecast, para generar opciones de escenarios diferentes, etcétera. Esta es una herramienta muy potente donde tenemos todos los datos de la organización y cada vez va evolucionando de forma radical para poderla ayudar a esa toma de decisiones basadas en datos. Y eso nos da mucho trabajo de poder hacer que esos datos sean de calidad y usables, es decir, que permitan la utilización de la IA. La IA no puede utilizarlo todo, tiene que utilizar los datos de determinada forma, depende del objetivo. El segundo es Concierge. Concierge es nuestro LLM personal, que en nuestro caso está basado en Cloud Opus, y que es una de las herramientas que estamos adoptando para no solo conocer todo nuestro ecosistema interno dentro de Sanofi, de la organización, sino además para utilizarlo como podríamos utilizar un ChatGPT, un Copilot, con un contexto de seguridad y confidencialidad del dato, que esto es muy importante. El primer punto de la gobernanza de cualquier compañía, esté donde esté, es decir cómo ha de utilizar las cosas, porque tus empleados seguro que ya estarán usando ChatGPT o Copilot y lo primero que has de hacer es formarles en qué deben hacer y qué no deben de hacer con los datos de la empresa cuando entran en esos temas. Y el tercero es Turing. Turing es un programa enfocado a la parte más estratégica, más de marketing y a la implementación en el terreno, donde básicamente nos crea lo que le llamamos el OCCP, que es nuestro call plan, pero adaptado por múltiples canales, y donde ya da recomendaciones a nuestros equipos de ventas en cómo optimizar su agenda o en qué contenido es más adecuado para utilizar con cada tipo de cliente. Es una herramienta muy potente que también tenemos. Estos son ejemplos simplemente de que la utilización depende del objetivo que tengamos en cada caso con la inteligencia artificial. Obstáculos, y ya vamos ya concluyendo. Los obstáculos, un segundín porque se me queda la cámara siempre ocupando lo que no toca, seguro que os pasa a vosotros. El foco, uno de los obstáculos más comunes bajo mi punto de vista es centrarnos en un foco táctico, es decir, en aplicaciones y no en el mindset. ¿Cuántos de los que estáis escuchando tenéis programas de prompting, de Copilot, de la herramienta que queráis y no tenéis de cómo utilizarlo o de cuál es la tarea donde Copilot les va a aportar valor? Ese para mí es un gran error. Y no es que sea dramático, pero sí retrasa la adopción de los equipos y por tanto nos penaliza en cuanto a la capacidad de adoptar innovación. Puntos principales, yo creo que se resumen en las bolitas de la izquierda. El compromiso del liderazgo, esto es organizacional, cultural. Nunca se va a generar down to top, se va a generar top to down. Y lo ha dicho Joana muy claro y yo no puedo estar más de acuerdo. O empieza desde el máximo liderazgo de la organización y el mismo equipo de liderazgo se convierte en ejemplo de cómo empezar a utilizar estos temas, o la cosa no va a funcionar. Segundo, hay que gestionar a las personas, el miedo al cambio. Esto va de potenciar y capacitar a los profesionales que tenemos, que son los que más saben de nuestro negocio, a que incorporen la IA. La IA no nos va a aportar mayor conocimiento del que tenemos en nuestra organización. Sí es cierto que hay que buscar perfiles específicos de IA, por supuesto. Pero lo primero que hemos de focalizar es potenciar lo que ya tenemos. Si no, cometeremos un nuevo error de eficiencia y sostenibilidad. Si los de datos, aquí le dejo la pelota botando a Gustavo, que es el que más va a saber de esto, pero vamos, es algo que lo tenemos en todos los sitios. No solo de tenerlos apartados, duplicados o multiplicados, sino además que no se hablan entre ellos o que hay problemas de interconexión entre plataformas para tomar decisiones. Y finalmente, la capacitación digital. Esto va de cambiar tu día a día, tu forma de trabajar, tu forma de pensar y de cómo haces las cosas. Y todo ello pasa por tener una falta de objetivos claros. Si no sabes qué es lo que quieres hacer con la IA, es muy difícil que la IA te ayude. Falta también un análisis crítico, y este ya es más no solo personal de las barreras culturales que tenemos en nuestra organización, donde estamos, y este tipo de estudios nos ayuda mucho a ver dónde estamos, a mirar un poquito, dando un pasito para atrás, sino también las competencias técnicas y las capacidades técnicas que tenemos. Y esto, lo que siempre decimos, para mí no es un tema solo de tecnología, que es fundamental, sino de personas, porque esto viene para quedarse y esto es muy importante. Cambio cultural, no fomentar la cultura del error, no hacer una capacitación o un skilling adecuado, no buscar los casos de uso que funcionen. Todo esto no nos ayudará a vencer el miedo.
Es decir, hay otro concepto muy importante, al menos en salud yo lo tengo cada vez más claro. Esto va más de aumentada que no de automatizada. Es decir, el factor humano tiene que estar porque nosotros jugamos con vidas y la salud de las personas. Y por tanto, al menos a fecha de hoy, hay cosas que evidentemente se automatizan, por ejemplo, todos los procesos industriales, igual que cualquier otra área fuera de salud, pero lo que es determinadas tomas de decisiones o de recomendaciones a los profesionales sanitarios o a los pacientes requieren sí o sí, por ejemplo, en diagnóstico por imagen o cualquier tema de este tipo, de una fase humana. Y eso requiere, y es un punto que nos falta y para mí es un obstáculo, la falta de análisis de tareas por función, donde realmente me va a aportar la valor. Y todo ello, una vez más, irá ligado a ese objetivo de trabajar la resistencia al cambio. Y es que la IA no sustituye tareas, sino que sustituye tareas, siempre lo digo al revés, sí, pero no personas. Y esto es muy importante. No siempre lo explicamos así cuando bajamos la IA a las organizaciones. Claves como recomendaciones, si me permitís hacer el atrevimiento. El primero es liderar el cambio y es desde la propia compañía. Es fundamental, desde la propia dirección. El segundo es tener un objetivo claro. ¿Qué quiero hacer con la IA? Esto no va a detenerlo todo, sino dónde me aporta valor. Tercero, el análisis de los datos. Y hay dos variantes muy distintas. Uno, ¿qué es el dato que yo tengo? Y segundo, ¿cuál es el dato que yo necesito? Porque a veces hay discrepancia entre ellos. Para mí, uno que es fundamental es no reinventar y priorizar dónde me voy a poner. Y en no reinventar me refiero también a algo muy importante que es la co-creación. Aquí no va de que uno sepa de todo, sino la suma de múltiples partes. Y aquí partners como Incipi es uno de los equipos que, por ejemplo, nos pueden ayudar muchísimo a acelerar los procesos y los cambios que necesitamos. Primer punto, no esperes al 100%, nunca vas a estar. Empieza ya, pero ten claro por dónde vas a empezar. Eso sí es importante, no empieces sin ton ni son. Objetivos claros, cambio cultural con liderazgo activo. El ejemplo empieza desde arriba, todos los cambios culturales empiezan así. Y gobernanza de la IA, lo que decíamos. ¿El chat GPT lo puedes usar? Sí, no. ¿Para qué, cómo y cuándo no? ¿Eres consciente que tus datos van a entrenar al modelo? Sí, pues cuidadín con lo que pones, por poner un ejemplo de por dónde empezar. Upskilling. Hay que potenciar el conocimiento de las personas, no sustituirlas. Es una aproximación totalmente errónea pensar de que esto me va a servir para ahorrar costes. Casos de uso, adaptados al rol. Estos son quick wins, nos ayudan como trigger para el cambio, pero nunca deben de ser un fin en sí mismo. Nos han de ayudar a adoptarlo, pero esto viene para quedarse y por tanto hemos de tener una visión estratégica de luces largas. El gobierno del dato ha de generar confianza. Vuelvo otra vez al ejemplo de marketing. Si yo recibo datos que no me acaban de convencer, dejo de confiar en estas herramientas y vuelvo al Excel tradicional para tomar mis decisiones. Tienen que estar ligadas el dato en el tipo de decisión. Y esa claridad, esa cosa que parece tan sencilla, es extremadamente compleja y yo la veo poco en las empresas. Segundo, democratizar el acceso, que no significa acceso para todos. Esto, una vez más, Gustavo puede dar aquí lecciones magistrales al respecto, sino que tenga el acceso la persona que lo necesite y que la accesibilidad no sea una barrera para la innovación. Y eso va muy ligado a una arquitectura del dato pensada, no lo primero que se me ocurra. Y lo que decíamos, reinvertir es un gran error. De hecho, en los modelos, en los LLMs ya se está haciendo, ya antes cada uno quería hacerse el suyo, hoy ya nadie lo hace, hoy cada uno coge un modelo ya existente y lo que hace es adaptarlo a su entorno con técnicas de RAG o con técnicas de fine tuning y con eso lo ajustamos. Y cierro, y esta es la última, con dos reflexiones que para mí son mensajes que me gustan mucho. Uno es de Andrew Ng y la segunda es de Fei Li, ambos de Stanford. Y es que la IA no es una tecnología futurista. Esto ya está aquí. Esto no es algo que nos hemos de preguntar si la debemos de adoptar o no, sino cómo podemos aprovecharla mejor. Y el segundo concepto que para mí es fundamental en la IA es que no va de reemplazar, sino de amplificar lo que los humanos pueden hacer. Y entonces es cuando tendremos el conocimiento de nuestro mercado, de nuestro negocio, con una optimización aplicada por los procesos de la IA y una personalización mayor. Y hasta aquí es donde he llegado y creo que he cumplido mi plazo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias.